señor ministro, señor coordinador residente, estimados panelistas, autoridades nacionales, cuerpo diplomático extranjero acreditado ante la República, representantes de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay y a todas y todos los presentes, muy buenos días. Es un honor darles la más cordial bienvenida al evento Uruguay en las Naciones Unidas, en conmemoración del 80º aniversario de la entrada en vigor de la Carta de San Francisco, la que dio origen a esta organización internacional de la cual nuestro país es miembro fundador. En este marco, el año 2025 nos invita a una profunda reflexión sobre el papel central que ha desempeñado la organización en la defensa de la paz y la seguridad internacionales, la promoción de los derechos humanos, la asistencia humanitaria, la codificación del derecho internacional, entre otros. En un contexto internacional como el actual, el fortalecimiento del multilateralismo y el rol de las Naciones Unidas es necesario. Con ese espíritu, los invitamos a conocer y valorar las experiencias que hoy compartirá el distinguido panel que nos acompaña, destacando el valioso aporte histórico de Uruguay a las Naciones Unidas. Esta conmemoración va más allá de la memoria. Es también una oportunidad para abrir un espacio de reflexión profunda sobre los desafíos y las oportunidades que presenta el multilateralismo en un mundo en constante transformación. Agradecemos profundamente su presencia y damos así comienzo al evento con un video conmemorativo. La democracia uruguaya, señor presidente, está nuevamente en marcha. Dolorosas experiencias demuestran lo lejos que se encuentra la humanidad de una expansión triunfal del derecho internacional en las relaciones entre los países. Como decía Toynbee, la civilización no es una condición sino un movimiento. La civilización nunca es un puerto, es un viaje. Razón por la cual entonces hay que tener claras cuáles son las estrellas que nos van a guiar en esa navegación. En estas es en las que cree Uruguay. Uruguay reitera su convicción de que el multilateralismo es el principio fundamental sobre el que debe basarse la conducción de los asuntos internacionales. Aspira a que región y mundo puedan articular sus esfuerzos con una actitud realista y comprometida. Sigue creyendo en las Naciones Unidas, reconociendo en ellas nuestro mejor instrumento colectivo para alcanzar la paz. En el sur de América del Sur hay un país que no resigna a las dificultades, que está construyendo su destino y que desde su propia construcción quiere también, fiel a su tradición, sumar su esfuerzo para un mundo mejor y trabajar junto a todos ustedes, queridos hermanos y ciudadanos del mundo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo, bienes útiles contra la pobreza mundial. 1000 veces más redituable que hacer guerras es volcar un neo-keynesianismo útil de escala planetaria para abolir las vergüenzas más flagrantes que tiene este mundo. Por cierto que no es ni será un país perfecto. ¿Acaso los países perfectos existen? Pero es un país que modestamente trabaja día tras día para avanzar sin que ninguno de sus habitantes quede atrás. Tenemos la obligación de profundizar el criterio de libertad y de justicia, sobre todo aquí, en el ámbito internacional. Y para que eso sea posible, todos debemos de hacer el esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades. Esfuerzo o concesiones, por supuesto, que no signifiquen ni pérdida de libertad, ni pérdida de independencia, ni pérdida de soberanía.
me permito afirmar que Uruguay está en condiciones inmejorables de ofrecerse al mundo como un anfitrión de negociaciones, como promotor de redes de diálogo y mediación que conduzcan a la construcción de la paz y prevención de conflictos. Créanme que estamos preparados para este reto cada vez más urgente, para este reto cada vez más necesario. En este video hemos visto a los presidentes uruguayos escribiendo esa historia. Y ahora es momento de escuchar a otras figuras que también han escrito la historia de las Naciones Unidas. En primer lugar, nos complace presentar al señor Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Mario Lubetkin, periodista con más de 40 años de experiencia en comunicación internacional y cooperación para el desarrollo. Ha desempeñado roles clave en la FAO como subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe. Ha sido consultor internacional, asesor estratégico y director de la agencia Interpress Service, además de docente en universidades de Italia y España. Su trayectoria fue reconocida con la condecoración de Commendatore por la República Italiana. Señor Ministro, le invitamos a hacer uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. Señor Pablo Ruiz, coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay. Señora Silvia Rux, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Brasil. Amigo y maestro Enrique Iglesias, presidente de la Fundación. Hasta Suri, símbolo para muchos de nosotros del trabajo diario que estamos realizando. Señora subsecretaria. Señores embajadores, que muchos están aquí junto a nosotros hoy. Parlamentarios, representantes y líderes de partidos políticos que han venido a esta casa, la casa de todos ustedes, la casa del Ministerio de Relaciones Exteriores, señoras y señores representantes del Sistema de Naciones Unidas, amigas, amigos. De partida, yo creo que es absolutamente emblemático que en el momento que nos ponemos a celebrar los 80 años, esta sala está como está, completa, llena, con gente afuera, lo que de por sí ya marcaría dónde está el Uruguay en el pensamiento y en la acción. Para mí es un honor acompañar esta conmemoración de los 80 años de las Naciones Unidas, una organización que ha dejado una huella profunda en la historia contemporánea y en la vida de nuestros pueblos. Este es un momento, sin duda, para celebrar, pero más que nada para reflexionar sobre el camino que hemos recorrido, sobre el valor que el multilateralismo tiene hoy y sobre cómo a través del diálogo y la cooperación internacional hemos sido capaces de transformar desafíos en oportunidades y en especial pensar dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo iremos en esa dirección. El multilateralismo sigue siendo indispensable y yo creo que no estoy agregando nada nuevo. Y eso para nosotros está muy claro. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta sala, tenemos diferentes experiencias, vividas o que estamos viviendo, sobre nuestra relación con el sistema de Naciones Unidas. Y naturalmente tenemos múltiples reflexiones con diferentes ángulos, con nuestra experiencia, con nuestra cultura. Desde mi lado, personalmente, ustedes saben que fui por muchos años parte de esta familia. Lo fui especialmente en los últimos 7 años, como director adjunto de la FAO. Y esa experiencia me permitió ver en mis diferentes posiciones, desde la sede central, desde la sede regional, desde el terreno, el enorme impacto que puede tener esta acción colectiva. Ya sea como trabajo conjunto entre los estados, con las organizaciones internacionales, con la sociedad civil, con las comunidades, en lo concreto, para mejorar, en mi caso, la seguridad alimentaria, fortalecer políticas públicas y generar transformaciones duraderas, tratando de incorporar otros actores, más actores, pienso a la academia, pienso al sector privado. Para Uruguay el multilateralismo no es una opción coyuntural, es parte de nuestra identidad y de nuestra forma de entender el mundo. A lo largo de estas 8 décadas el sistema multilateral
ha sido un socio clave para nuestro país en múltiples áreas, desde la promoción del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, hasta la igualdad de género, la protección de los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático. Y no hay duda de que esto podemos hablar de continuidad de política de Estado. Creo que el video habla mejor que cada uno de nosotros. Y reitero, política de Estado. Y eso es lo que ha sido, lo que es y lo que seguirá siendo con esta administración que estamos actuando nosotros en este momento. La Agenda 2030 se ha convertido en un marco de referencia para orientar nuestras políticas públicas y nuestra cooperación internacional. En este sentido, Uruguay ha participado activamente en los informes nacionales voluntarios sobre la implementación de los ODS y ha sido, en este caso, seleccionado para presentar el 6º informe nacional, ahora en el 2026, reafirmando nuestro compromiso en la transparencia, la rendición de cuentas y el aprendizaje colectivo y compartido. Para Uruguay no solamente ha recibido los beneficios del sistema multilateral, también hemos contribuido activamente en él y en múltiples aspectos. Se recordaba antes nuestra vocación de paz y nuestro apego al derecho internacional, que han sido constantes a lo largo de nuestra historia. Desde hace más de 3 décadas, Uruguay participa en forma sostenida en las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Miles de mujeres y hombres han servido de nuestro país con profesionalismo y compromiso en África, en el Medio Oriente y otras regiones del mundo, llevando consigo los valores de la solidaridad, la cooperación y el respeto de los derechos humanos que tan profundamente nosotros hemos arraigado. Incluso sangre uruguaya ha fallecido cumpliendo esa tarea y eso no lo podemos olvidar nunca. Estas contribuciones son además una expresión concreta de nuestra convicción de que la paz es un bien colectivo, que debemos proteger y promover entre todos, y así lo queremos hacer, desarrollándolo en nuestra América Latina y Caribeña, y eso lo hemos hablado con nuestros amigos de la región. Hoy, al celebrar los 80 años de la entrada en vigor de la Carta de San Francisco, reafirmamos nuestro compromiso con sus principios fundacionales de igualdad soberana de los estados, la solución pacífica de las controversias, la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos. Son principios que no han perdido vigencia, por el contrario, en un mundo atravesado por desafíos cada vez más complejos, desde el cambio climático hasta la crisis humanitaria, desde la inseguridad humana hasta las tensiones geopolíticas, el multilateralismo es más necesario que nunca y es la mejor respuesta a las fragmentaciones que estamos viviendo. Las Naciones Unidas han demostrado que cuando actuamos juntos podemos encontrar respuestas colectivas, legítimas, sostenibles y exitosas. Uruguay seguirá siendo un socio activo y comprometido en estos esfuerzos, aportando su voz, su experiencia, su convicción en favor de un mundo más justo, más pacífico y más solidario. Y lo haremos desde todas nuestras responsabilidades, ya sean globales, regionales o locales, ya sea desde el CELA, desde el Consejo de Brasilia, desde el propio Mercosur. Celebramos estos 80 años mirando hacia adelante, con la misma determinación de quienes en 1945 creyeron que el diálogo y la cooperación podía cambiar el curso de la historia. Por lo tanto, sigamos construyendo juntos un sistema multilateral fortalecido, capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo y de garantizar, sobre todo, un porvenir para las próximas generaciones. Eso sí, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos al presidente de la Fundación Astur, Enrique Iglesias, destacado economista formado en la Universidad de la República con especialización en Estados Unidos y Francia. Ha tenido una destacada trayectoria en instituciones nacionales e internacionales, siendo el presidente del Banco Central del Uruguay, secretario ejecutivo de la CEPAL, ministro de Relaciones Exteriores en el retorno democrático del país y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo durante 17 años. Posteriormente, fue el primer secretario general iberoamericano. Además, se desempeñó como profesor universitario y es autor de numerosos artículos y libros sobre economía latinoamericana. Su contribución al desarrollo económico-social ha sido reconocida con múltiples distinciones, incluyendo el Premio Príncipe de Asturias.
Limitamos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señor ministro, señoras y señores embajadores, amigas y amigos. Siempre es muy grato venir a esta casa y siempre es muy grato poder hacer uso de la palabra en esta nuestra sala común. Yo le agradezco, ministro, por haber hecho este encuentro y celebrar con personas y representantes de países amigos la creación de las Naciones Unidas. Yo recuerdo muy bien aquel momento en que empezó a surgir en la mesa la idea de crear una nueva institución que se iba a ocupar de la paz en el mundo, porque habíamos desterrado para siempre la posibilidad de tener conflictos violentos que perturbaran la vida de la humanidad. Fue un impacto muy grande, porque aparecía como algo realmente revolucionario en la historia, y para los jóvenes que lo éramos en aquel momento, pues nos dio una enorme satisfacción comprobar las reuniones de San Francisco y lo que salía de aquel impulso que daban 51 países para armar un nuevo mundo. Esa idea que no solamente terminar con la violencia, sino armar un nuevo mundo, era un desafío de una enorme importancia, lo que hizo que realmente nos llenáramos de una enorme alegría y sobre todo de un enorme compromiso. Yo recuerdo a partir de entonces cómo esta institución fue avanzando en el tiempo y cómo poco a poco fuimos construyendo un sistema internacional de cooperación y protección a la naturaleza y al medio ambiente. Y cómo eso nos da hoy la capacidad y la autoridad para seguir soñando en que a partir de este tipo de vida y de compromisos somos capaces de mantener en la tierra una convivencia en paz, en utilidad y en progreso, pero sobre todo en un principio de preservación de la naturaleza, que es el gran compromiso de esta organización cuando se mira el futuro de la humanidad. Yo recuerdo en aquellos momentos vimos cómo iban surgiendo problemas y dificultades. El primer gran tema era hasta cuándo iba a crecer la organización. Éramos 51 países y fuimos llegando a casi 200 países. Todo eso se hizo en el ámbito de esta organización. Este sistema fue no diría tanto el autor, fue el responsable de coauspiciar e impulsar que la humanidad, que partió de 51 países independientes, hoy llega a 300. Tenemos que estar satisfechos. Es muy importante que se haya hecho como uno de los grandes objetivos de la organización. Pero fuimos más allá y la organización comenzó a avanzar en los problemas de la protección del planeta. Hoy lo tienen las organizaciones que trabajan con ese sentido y cómo le dan un poco la idea de mantener la tierra en su integridad y en su preservación. No es ya un objetivo teórico ni poético, es una realidad. Y hoy tenemos en el mundo una institución que se empieza a ocupar y se está ocupando en profundidad del planeta, los problemas que comprometen al planeta, que comprometen la vida y que hacen posible avanzar en el tiempo en paz y en seguridad. Yo creo que todo esto el país se comprometió. Nosotros hemos sentido muy de cerca el surgimiento y creo que Uruguay ha sido siempre un país que siente profundamente estos principios de Naciones Unidas, porque forman la coexistencia en la que queremos vivir, en paz, pero sobre todo en preservación y en cooperación. No imaginábamos en aquel momento que íbamos a ser capaces de construir un sistema tan vinculado y tan interconectado para hacer cosas juntos. Es un capital inmenso que se ha creado. A veces no percibimos hasta qué punto aquella soledad que era el año en que partió las Naciones Unidas es hoy una comunidad que colabora, que dialoga y que de 51 pasa a tener casi 200 países. Yo quiero decir que en todo este contexto, quiero que he tenido la suerte de participar activamente como funcionario de esta organización y sentir un poco lo que significa el compromiso con la tierra, el compromiso con el planeta, el compromiso con el clima, el compromiso con la cooperación, el compromiso con terminar con la violencia como forma de resolver los conflictos. Es eso lo que es el Consejo de Seguridad.
En algún momento, debo confesar que tuvimos la sensación de que todos estos principios podían desmoronarse. Por cierto, la institución fue sometida a momentos importantes, se sostuvo, se mantuvo y hoy existe como una realidad que todos aceptan, y de 51 estamos en 93 países. Yo quería simplemente con estas palabras saludar la iniciativa de recordar esos 80 años, felicitarnos, yo diría, como comunidad, el hecho de poder vivir en conjunto y trabajar juntos, y sobre todo preocuparnos por el presente y el futuro del planeta en un mundo complejo y difícil que tenemos por delante. Y creo que en ese contexto me gustaría recordar algo que se hizo importante para mi generación en aquel momento. Se resolvió hacer una reunión en el Estadio Centenario. Todos los jóvenes de los liceos del país, éramos muy poquitos, pero estábamos todos presentes. Fue mi primera vez que fui al estadio, y yo sé más, cuando nacieron las Naciones Unidas. Y ahí salió incluso un himno que se cantó en su momento y que creo que fuera Nila Muir, una famosa técnica en los técnicos musicales. Y recuerdo lo que decía el canto que decíamos todos cuando salíamos en aquel momento en el estadio. Salud, la paz feliz, que con honor venció en la lid la humanidad. Creemos y protejamos con fervor la voz vibrante de la libertad. Todo eso es válido hoy y espero que las próximas generaciones tomen bien estos principios y que sostengan en la cooperación y en la paz en los años futuros. A continuación, hará uso de la palabra la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Brasil, Silvia Rux. Coordinadora residente de las Naciones Unidas en Brasil desde mayo de 2021. Con más de 30 años de experiencia en distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y en la sede de Nueva York. Ha ocupado posiciones de liderazgo en varios países de la región, incluyendo Chile, México, Colombia y Nicaragua. Su trayectoria se ha centrado en áreas como la gobernanza democrática, la igualdad de género, los derechos humanos, la inclusión social y la gestión del riesgo. Le invitamos a hacer uso de la palabra. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Qué desafío hablar después del señor Enrico Iglesias, ¿no? Lo peor es que yo lo sabía desde que recibí la invitación, así que no puedo echar la culpa a nadie. Quisiera comenzar agradeciendo muy especialmente, señor canciller, a mi querido colega y amigo Pablo Ruiz, por la invitación, la oportunidad de estar acá. Después de tantos años fuera del Uruguay, tener la oportunidad de celebrar los 80 años de Naciones Unidas en mi país es realmente un momento que me llena de emoción. Además es un recuerdo de encuentro con raíces, con caras conocidas y queridas de otras épocas de mi vida profesional, así que realmente es de gran alegría y satisfacción. Y es realmente un honor inmenso compartir este panel con nombres que se han escrito en mayúscula en la historia de Naciones Unidas. Porque yo recuerdo muy bien cómo redescubrí a Enrique Iglesias en los corredores de la CEPAL, cuando mis colegas cepalinos, al saber que era uruguaya, me compartían anécdotas memorables de este extraordinario compatriota, que tanto hizo, literalmente salvando vidas durante la dictadura en Chile. Pero quiero comenzar con un hecho que a mí me genera un entusiasmo enorme. Y es que quizás, por la primera vez en la historia de las Naciones Unidas, vamos a tener la posibilidad real de tener una secretaria general mujer. Y por qué le correspondería a América Latina y el Caribe. Creo que no es solo un mensaje simbólico, creo que es realmente una seña de transformación para la organización
y para el mundo. Porque independientemente del nombre que ocupe ese cargo, finalmente lo que estamos diciendo es que estamos entendiendo que en el siglo XXI el liderazgo puede tener otras miradas y otras formas de ser ejercido. Entonces, si me lo permiten, quisiera proponer que mi intervención de hoy no solo sea un repaso de mi trayectoria, estoy más cerca de las 4 décadas de las 3, sino un relato de una vida en el multilateralismo desde la óptica de una mujer. Porque vivir esta carrera en un mundo mayoritariamente masculino sin duda ha marcado mi experiencia de una manera distinta, y espero que estas palabras puedan inspirar especialmente a otras, y por qué no, a muchos otros. Ahora, no se dijo en mi bio, incluso no me tengo que mencionar orgullo, ¿cómo fue que esta sanducera, soy de Paysandú, formada en la escuela pública uruguaya, la escuela número 8 de la calle Florida, dedica una vida de casi 4 décadas al servicio de las Naciones Unidas? Salí de Paysandú muy niña, soy hija de exiliado uruguayo, mi madre trabajaba en un académico reconocido en la Universidad de la República, y bueno, eso daría para otra conversación. Pero mi historia en las Naciones Unidas obviamente comienza muchos años después, fuera de Uruguay, y de una manera muy poco convencional. Soy ingeniera en sistema de computación y electrónica, y en realidad me contrataron por 3 meses para instalar las primeras computadoras personales y desarrollar los primeros sistemas informáticos en las oficinas del PNUD en América Latina. Y me tocó trabajar muy fuerte en Centroamérica, ¿no? Y mientras yo estaba entre cables, y en ese momento disquetes, ¿no? Así, okay. Esos países estaban viviendo realmente una época de una dimensión humana complicadísima. Eran países que estaban siendo marcados por los conflictos armados. Entonces, aprendí que me tocaba conjugar lo que era el desafío de introducir una modernidad con mucha resistencia, me hace acordar de los debates que tenemos hoy con la inteligencia artificial, con lo que significa trabajar en materia de derechos humanos. Por suerte aprendí tempranamente en mis primeros años que nuestra misión fundamental es la paz. Pero la paz no es solo ausencia de guerra, y la paz significa trabajarla todos los días. Y la paz, como bien dice el señor Enrique Iglesias, es un tema de derechos humanos, de acción humanitaria y también de desarrollo que sea sostenible. Esa palabra sostenible la agregamos muchos años después, tuvimos que aprender que no es solo desarrollo económico y social, sino que también con una preservación del ambiente en el que vivimos. Entonces tuve la suerte, privilegio en realidad, de poder desempeñarme en los 3 pilares que conforman la base de la misión de las Naciones Unidas. En paz y seguridad acompañé los procesos de paz en Centroamérica, cuando Naciones Unidas apoyó ese plan para la paz. Aquí está la embajadora de Costa Rica del presidente Oparán, que le valió después el premio Nobel. Lo apoyamos con el plan especial económico y social para Centroamérica. Ahí aprendí que qué difícil es llegar a un acuerdo de paz, qué difícil firmar esos documentos. Pero qué cosa más difícil que es implementarlo, ¿no? Creo que hasta el día de hoy El Salvador, que es donde dediqué gran parte de esos años, aún están buscando sus caminos para la consolidación de la paz. En Colombia, donde estuve más de 5 años como directora de PNUD, acompañé los procesos, primero la parte conflicto y después las conversaciones y proceso de paz, y entendí lo importante que es, y Pablo, tú estuviste ahí también, trabajar desde lo local, con las comunidades. Y por eso fue que decidimos abrir oficinas de Naciones Unidas hasta en los lugares más remotos de esa Colombia, porque entendíamos que había que estar cerca de la gente, y que muchas veces la única forma de brindar protección era plantando una bandera. En Colombia tuve la suerte de 2 veces liderar misiones de paz en La Habana, donde nuestra tarea fue llevar las voces justamente de la gente. Hicimos todo un proceso participativo, positivo, con las víctimas, con personas indígenas, afrodescendientes, mujeres, y las llevamos a las mesas de las negociaciones y conversaciones en La Habana para que esas voces fueran consideradas en los momentos de las conversaciones y negociaciones
gran parte después de los acuerdos de paz. En temas de derechos humanos también en Chile, muchos años después, cuando era coordinadora residente en Chile, 2019, me tocó actuar durante el conflicto social. Yo creo que todos quedamos impresionados por eso. 2019, el país con el mayor índice de desarrollo humano, un modelo en crecimiento económico, de repente salía a las calles para manifestar un tremendo malestar. Como Naciones Unidas facilitamos el diálogo entre autoridades y sociedad civil. Tuvimos que traer una misión especial en derechos humanos, no sé si recuerdan, más de 300 personas perdieron uno o dos ojos durante esas semanas. Y creo que más importante para mí fue un aprendizaje, que tenemos que trabajar durante los incidentes, pero tenemos que seguir acompañando los procesos. En el caso de Chile, seguimos trabajando para cambiar las normativas y regulaciones y que nunca más las fuerzas públicas de seguridad pudieran usar ese tipo de armas no letales. Y creo que también era un tema que se ha ido cumpliendo en Chile. En Brasil, por ejemplo, también como coordinadora, trabajamos en protección de defensores de derechos humanos. Es uno de los países que todavía sufrirá mayores víctimas de defensores de derechos humanos. Y últimamente también defensores ambientales. Trabajamos también en los temas de violencia en las ciudades, un fenómeno un poco más nuevo, conocido en los casos de Río. La paz también se construye en lo urbano, se construye en las ciudades y se construye en lo cotidiano. Y apoyamos la operación Colina, que para mí, con mucho respeto, creo que es de los mejores modelos de un Estado de respuesta a migrantes y refugiados, especialmente los venezolanos. Creo que es muy interesante cuando los estados tienen una posición. Eso nació como una idea del presidente Temer, fue implementado por el presidente Bolsonaro y durante la presidencia del presidente Lula se sigue consolidando y evolucionando, tratando de que sea una transición no solo como una respuesta a emergencia, sino también a modelos de desarrollo sostenible. La verdad que es un ejemplo. 9 agencias de Naciones Unidas han estado acompañando hasta el día de hoy. No voy a hablar mucho de la parte de desarrollo porque es más conocido en estos lugares. Allí, obviamente, es todo el trabajo de pobreza, pero sobre todo de desigualdades en nuestra América Latina, ¿no? Porque es desigualdad de ingreso, es de género, es de raza, es de territorial, ¿no? Es incluso de orientación sexual. Y seguimos con esa misión de los ODS y la Agenda 2030, trabajando con un sistema, pero nuestra América Latina y Caribe, que tiene esa institucionalidad como complemento de los trabajos y los esfuerzos y de los propios gobiernos, especialmente países grandes y federales, diferentes niveles de gobierno. Solo quiero mencionar, para generarles una curiosidad, el Fondo Brasil-ONU para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia, venido acá, Puro Pirá, es un personaje típico de la Amazonia, el trabajo que estamos haciendo para la reforestación, bioeconomía, economía circular, trabajo con las comunidades, ¿no? Realmente creo que es un ejemplo en cuestión de materia ambiental. Pero prometí un poquito de, y para cerrarlo, lo prometo, la mirada de mujer. Esta carrera es dura, ¿no? Es para todos, hombres y mujeres, todos los que tenemos que servir en el exterior, tenemos que criar hijos en medio de emergencia, en situaciones difíciles. En mi caso me tocó en una ocasión dejar un país con un aviso de solo 24 horas. Mis hijos salieron con una mochila y una valija, dejando casa, escuela y amigos, no recuerdo hasta el día de hoy. Pero como muchas mujeres enfrenté brechas culturales, ¿no? Que todavía existen en los países con los amigos, y que están inmersas en nuestra organización. Y brechas estructurales. Y creo que una de ellas, que no hemos resuelto ni en Naciones Unidas todavía, porque hemos mejorado muchísimo, es el tema de la maternidad. Y durante esos periodos en que las mujeres sin duda quedan rezagadas y hemos pasado a nuestros colegas hacia adelante. En mi caso, al día siguiente de que nació mi hija Inés, terminaba el contrato. Por supuesto no había podido concursar, nuestros puestos son todos por concurso. Me quedé sin trabajo, sin salario, sin seguro, ni de vida, ni médico para mí, para mi familia. Y creo que perdí también en ese momento un poco de mi identidad después de tantos años en el centro. Cuando pude regresar, no fue fácil, pero concursé hasta que me propuse modificar esas políticas. Hubiese hecho es impensable una política de maternidad en los Estados Unidos.
pero también trabajé con muchos colegas hombres y mujeres con la instalación de la licencia paternidad. Pero no hablamos de igualdad mirando para todos lados, y también con responsabilidad del cambio. Y una anécdota muy bonita. Yo soy coordinadora residente porque en 2012 una jefa mujer me llamó y me trató de convencer, cosa que yo seguía porque era bastante complicado, éramos menos del 20% de las mujeres. Y el único argumento que usó que realmente me convenció fue lo imposible: de los 131 coordinadores residentes, solo el 3% son mujeres latinoamericanas. Ahí le dije sí, con un susto y me morí, pero le dije sí. Y a partir de ahí tuvimos una coordinadora residente mujer, y me preocupa porque en los últimos 15 años he sido la única coordinadora residente de nacionalidad uruguaya, así que canciller tenemos que buscar y identificar, tenemos orden propia, por lo tanto estamos más cerca de la propiedad de jubilación que de quedarnos de este lado. Esa señora me convenció que soy candidata a secretaria general de las Naciones Unidas. No voy a decir su nombre, porque tenemos tres ya anunciadas, conozco a las tres, que una de ellas llegue, y por supuesto que vamos a estar todos para apoyar a los tres. Canciller, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias por estar acá. Y sigamos. Invitamos ahora a tomar la palabra al representante especial adjunto y jefe adjunto de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Assistant Secretary General Raúl Rosende, quien nos está acompañando virtualmente. El señor Rosende cuenta con más de 30 años de experiencia en la coordinación de procesos de paz, verificación de acuerdos y facilitación de negociaciones entre autoridades y actores armados no estatales, tanto en el marco de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. A lo largo de su carrera ha trabajado en contextos complejos como Siria, Yemen, Palestina, Afganistán y Guatemala, liderando operaciones humanitarias y de paz y promoviendo el diálogo y la cooperación internacional. Señor Rosende, le invitamos a tomar la palabra. Bueno, muchas gracias a la Cancillería, muchas gracias a la Coordinación Residente del Sistema, Pablo, un gusto estar con ustedes. Yo voy a hablar desde mi experiencia, que fundamentalmente es en paz y seguridad, y el rol de la ONU en esos campos, y empezar diciendo que siempre es un orgullo saber y constatar en el terreno el rol importantísimo y súper eficaz que desarrollan los militares uruguayos en estas operaciones. Aquí en la misión en Colombia tenemos varios observadores militares uruguayos y realmente siempre están entre los mejores. Y sabemos que en diferentes partes del mundo, en contextos sumamente complejos, los militares uruguayos dejan bien en alto el prestigio del país. Así que empezar haciendo énfasis en este aspecto. En términos de paz y seguridad, yo quisiera mencionar dos cosas fundamentales. En primer lugar, algunas tendencias que tienen que ver con el contexto de la conflictividad en el mundo. Y en segundo lugar, las cosas que la ONU hace o intenta hacer, o que la comunidad internacional hace en ese tipo de contextos. Sobre la situación de conflictividad en el mundo, yo diría que más allá de la situación geopolítica actual, creo que en los últimos años se han registrado algunos cambios en el tipo de conflicto que vemos. Y esos cambios tienen que ver con conflictos más fragmentados, más atomizados y por lo tanto más difíciles de resolver. Y eso también indica por qué en los últimos años ha sido tan difícil encontrar o lograr acuerdos de paz negociados en el mundo. Me explico un poco mejor. A principios de los 90, cuando a mí me tocó comenzar a trabajar en este tema, los conflictos eran claramente movidos por motivaciones políticas o ideológicas, ¿no? Actores de diferente naturaleza que peleaban a partir de una motivación política. Yo creo que eso en buena medida ha ido cambiando. También en esa época, en la inmediata posguerra fría, quiero decir, eran conflictos donde la
cantidad de actores involucrados era mucho menor, era en general conflictos donde peleaba un Estado contra uno o dos actores ilegales, no estatales, armados, obviamente. Y eso hacía que, de alguna manera, la resolución del conflicto, la mediación, la negociación, fuera relativamente más simple, relativamente más simple. Yo creo que lo que hemos vivido en los últimos años, y esta es una percepción personal, obviamente, creo que estamos enfrentando conflictos que son mucho más fragmentados, mucho más atomizados, y donde la motivación, si bien en algún aspecto puede seguir siendo política o ideológica, en algunos casos, en algunos aspectos, pero hay una fuerte motivación económica por la incidencia cada vez más gravitante de las economías ilícitas en el desarrollo de los conflictos. O sea, las economías ilícitas alimentan los conflictos y son un combustible para que estos se desarrollen y crezcan. En el caso de las drogas, obviamente, pero también en el caso de los diamantes, como fue hace 15 o 20 años en África, minería ilegal de diferente aspecto, maderas preciosas, o sea, economías ilegales que alimentan los conflictos. Y esa alimentación de los conflictos por parte de las economías ilegales hace naturalmente que los grupos se fragmenten. Porque un jefe territorial que recibe $2 millones por semana, él no tiene jefe, él es el jefe, él no responde al Estado Mayor. Entonces, esto hace que los grupos armados no estatales se fragmenten, se atomicen, se diversifiquen. Entonces, claro, una cosa es tratar de operar, tratar de mediar, tratar de negociar un conflicto donde hay 2 actores, donde hay 3 actores. Otra cosa completamente distinta es intentar negociar un conflicto donde hay 10, 15, 20 actores, incluso a nivel local. Entonces, esto de alguna manera creo que parcialmente explica la multiplicidad de conflictos en el mundo en estos momentos, en parte. Y también explica por qué ha sido tan difícil en los últimos años lograr acuerdos de paz y acuerdos de paz que sean sostenibles. En ese contexto especialmente difícil, me interesaría también destacar cuáles son las principales líneas de acción, o sea, cuáles son las principales cosas que la ONU o que la comunidad internacional, que diferentes actores de la comunidad internacional intentan hacer, a veces para resolver los conflictos, o a veces cuando los conflictos no se pueden resolver, para aminorar el impacto de dichos conflictos sobre la población civil, lo cual no es poca cosa, A veces, por diferentes razones políticas, económicas, los conflictos no se pueden resolver, o por lo menos las condiciones no están maduras para que el conflicto en ese momento se pueda resolver. Lo que se hace es realizar algunas acciones para que por lo menos los conflictos reduzcan su intensidad, se reduzca el nivel de violencia y, como decía, se reduzca el impacto de dichos conflictos sobre la población civil. Destaco cuatro cosas que me parecen importantes. En primer lugar, la acción humanitaria. A veces, en contextos de conflictos, mientras la guerra sigue, mientras la guerra no se puede parar, es muy importante la acción humanitaria. Lamentablemente, a veces esto se lo mira con desdén, pero muchas veces la existencia de la ayuda humanitaria es la diferencia entre la vida y la muerte para cientos o miles de personas. La acción humanitaria salva vidas. Tal vez no salva todas las vidas, porque la guerra sigue, porque el conflicto continúa. Pero sin embargo, esa diferencia entre la vida y la muerte para cientos o miles de personas es importante y es muy significativo. Y esto me parece que es importante destacarlo. A mí me tocó trabajar en acción humanitaria y coordinación humanitaria en Siria, en plena época de la guerra, estoy hablando del 2013, 2014, y el conflicto seguía vivo. Las estadísticas mostraban que había días en los cuales morían 400 personas con un solo día. Sin embargo, el desarrollo de la acción humanitaria por parte de las agencias de la ONU, por parte de las ONGs, que también juegan un papel fundamental, permitía que muchas vidas fueran salvadas.
Y esto se transformaba en un desafío muy grande, porque, y esto lo ligo con el punto anterior que yo mencionaba, y el de la fragmentación de los sectores. A veces para entregar ayuda humanitaria en una pequeña localidad había que previamente negociar con 1, 2, 5, 10 actores. En una pequeña localidad había que negociar con ellos para que la acción humanitaria pudiera llegar. Y había colegas de Naciones Unidas que ponían su vida en riesgo para que esto se lograra. Y como les digo, el conflicto seguía, y el conflicto siguió, y siguió por muchos años. Sin embargo, la acción humanitaria, que lamentablemente, de vuelta, a veces inspirada con desdén, permitía salvar muchas vidas. Esto como primera cosa, frente a la realidad de los conflictos complejos, fragmentados, la línea de acción de la acción humanitaria me parece fundamental. Segunda cosa, y también cuando todavía no se logra un acuerdo que pueda poner término a una guerra, los ceses al fuego. Esto también demanda mucho esfuerzo, también Naciones Unidas realiza grandes esfuerzos para lograr ceses al fuego. A veces, de vuelta, las condiciones políticas o económicas no permiten que se logre un acuerdo de paz sostenible. Sin embargo, la posibilidad de lograr ceses al fuego, aunque no termine la guerra, y aunque no termine toda la forma de violencia, logra detener o parar alguna forma de violencia, y de vuelta, esto permite también salvar vidas. Aunque no se logre un acuerdo de paz definitivo, que siempre es el ideal y que siempre debe ser el norte de los esfuerzos que se realizan, pero los ceses al fuego muchas veces permiten bajar la violencia, aminorar la violencia y, de vuelta, salvar vidas, aunque el contexto general sea de continuación de la guerra. Y en los últimos años en Colombia se ha trabajado mucho en esta dirección. Tercera línea de acción, que me parece importante, lo que yo llamaría las paces limitadas. A veces, y esto ha pasado en las últimas décadas, los acuerdos de paz que se logran son acuerdos limitados, que logran silenciar los fusiles, parar la violencia, compromiso fuerte entre las dos partes, entre las partes, sea cual sea el número, para detener la violencia y desarmar a uno de los actores e iniciar un proceso de reincorporación a la vida civil. Esto es importante, sin embargo, ¿por qué lo llamo paces limitadas? Porque no atacan las raíces estructurales del conflicto, las raíces de fondo, históricas, que le dan nacimiento a la violencia. Y tal vez un ejemplo de esto fue el primer país donde a mí me tocó trabajar, que fue Nicaragua, ¿no? Después de largos años de violencia, después de mucho sufrimiento, en el 90, las diferentes partes del conflicto lograron un acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz era muy limitado. Yo creo que en esa época todavía la comunidad internacional no tenía claro este concepto de que la paz debe estar basada en modificaciones estructurales de la sociedad para eliminar las causas históricas de fondo. En esa época se pensaba que silenciando los fusiles, desmovilizando a los combatientes, dándole algunas cosas para que se reintegraran a la vida civil, eso era suficiente. Y les cuento una pequeña anécdota personal que demuestra esto. Yo fui contratado por la OEA, junio de 1990, para ir a trabajar en el proceso de paz en Nicaragua. Mi contrato era por 2 meses. Después de los 2 meses yo volvía a Uruguay, porque se tenía esa visión estrecha, limitada. Se trata de parar la violencia, silenciar los fusiles, reincorporar con algunas medidas muy de corto plazo a los combatientes, y eso era todo. Al final me quedé viviendo en Nicaragua por 5 años, porque de a poco la comunidad internacional, la ONU, la OEA, los organismos, los gobiernos, fueron entendiendo que el tema de la paz era algo mucho más difícil, mucho más de mediano y largo plazo, y que no alcanzaba simplemente con desarmar a uno de los sectores armados, que había que atacar las causas de fondo. Sin embargo, muchas veces los acuerdos son acuerdos limitados, porque las condiciones políticas no dan para atacar las causas estructurales de la guerra. Ahora, eso me lleva al cuarto punto, la cuarta línea.
Recording in progress. Para silenciar las armas, parar la violencia, pero al mismo tiempo plantea cambios estructurales de fondo para parar la guerra de manera definitiva. Por ejemplo, la reforma rural integral, distribución de tierras, titulación de tierras, desarrollo rural. Entonces, Recording in progress. de los últimos años y las últimas décadas y las diferentes líneas de acción que la ONU u otros organismos internacionales desarrollan para enfrentar esta situación de conflictividad. Termino con una nota de optimismo. Un autor que me parece muy importante, el canadiense Steve Pinker, que plantea a través de un análisis histórico de la evolución de la humanidad que si bien enfrentamos grandes problemas, enfrentamos grandes desafíos, enfrentamos guerras, conflictos sumamente graves. De cualquier manera, cuando uno analiza la tendencia general, se refleja a través de las evidencias y los datos que la humanidad hoy es una humanidad menos violenta de la que teníamos en el pasado. Muchas gracias. Y para cerrar este panel, invitamos a hacer uso de la palabra al coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hierro. Coordinador residente desde el año 2021, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sistema de Naciones Unidas, especialmente en las áreas de gobernanza, prevención de crisis y recuperación post-conflicto. Ha ocupado cargos de dirección y asesoría en distintos países y contextos, incluyendo Colombia, Líbano, Sri Lanka y Haití, donde coordinó diversas iniciativas políticas y proyectos interagenciales. Es coautor de varias publicaciones sobre desarrollo humano, gobernanza y gestión del riesgo de desastres. Señor coordinador residente, le invitamos a tomar la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Mi intervención va a ser relativamente breve, 9 minutos, y voy a tocar 3 puntos. Una parte de agradecimientos, una lectura que va a ser breve del mensaje de nuestro secretario general, con motivo del Día de Naciones Unidas, y por último algunas consideraciones finales Bueno, es importante empezar con los agradecimientos en un día como hoy, ¿no? Al canciller por acogernos en esta casa. Para nosotros es muy importante que el día de hoy se celebre aquí en Cancillería, en el seno mismo del corazón del Estado, porque al final las Naciones Unidas es eso, son Naciones Unidas, y poder celebrar esto, digamos, con el gobierno que nos acoge, nos parece de suma importancia. Entonces, a la canciller, secretaria, toda la Cancillería que nos ha apoyado en la organización del día de hoy. Por supuesto, también a todos los ministerios y autoridades que nos acompañan del sector público, y muchos amigos que vemos, muchas caras conocidas alrededor. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos también saludar a todos los colegas del cuerpo diplomático, los embajadores y embajadoras que están con nosotros hoy. Nos felicitábamos mutuamente hoy, ¿no? Porque hoy es el cumpleaños podríamos llamar cumpleaños, no es la palabra exacta, el aniversario de Naciones Unidas, que en el fondo es una construcción colectiva. Entonces, es una celebración que justamente la presencia de los embajadores en el día de hoy, incluido el P5, nos muestra lo importante que es esa construcción, digamos, que mencionaba el canciller, ¿no? Como mecanismos de construcción colectiva de soluciones a problemas comunes. También a los partidos políticos, también otros actores que no nos acompañan hoy, pero que nos van a acompañar en otros espacios de celebración, de conmemoración, como la academia, la sociedad civil, el sector privado, los medios, los jóvenes, que van a tener otros espacios de celebración, porque aquí no cabíamos todos, ya eso está lleno a rebosar. Y por supuesto a mis colegas de Naciones Unidas, a los representantes de las diferentes agencias que nos acompañan en el día de hoy. Somos un equipo muy bien avenido, muy comprometido y con muchas ganas de trabajar con todos ustedes. Bueno, voy a pasar a continuación a leerles el mensaje del secretario general, Antonio Gutiérrez, con motivo del Día de Naciones Unidas. Es muy cortito, menos de una página, que nadie se inquiete, pero creo que vale la pena leerlo, definitivamente.
y abro comillas, nosotros los pueblos de Naciones Unidas. Estas no son solo las palabras iniciales de la Carta de Naciones Unidas, define quiénes somos. Las Naciones Unidas son más que una institución, son una promesa viva que traspasa fronteras, tiende puentes entre continentes e inspira a generaciones. Llevamos 80 años trabajando juntos para forjar la paz, combatir la pobreza y el hambre, promover los derechos humanos y construir un mundo más sostenible. De cara al futuro, nos enfrentamos a desafíos de magnitud asombrosa, conflictos crecientes, estamos hablando, caos climático, tecnologías desbocadas y amenazas al tejido mismo de nuestra institución. No es momento de esconderse ni de retroceder. Ahora más que nunca, el mundo debe volver a comprometerse a resolver los problemas que ninguna nación puede solucionar por sí sola. En este Día de las Naciones Unidas, permanezcamos unidos y cumplamos la extraordinaria promesa de sus Naciones Unidas. Que el mundo vea lo que se puede lograr cuando nosotros, los pueblos, decidimos actuar unidos. Creo que lo que dice el secretario general es el mensaje principal del día de hoy, y que viene a sumarse a nuestros colegas. Creo que también es importante recordar, como lo hace el vídeo, un compromiso de país como el de Uruguay, con el multilateralismo y la paz, que ha sido realmente sólido y muy firme a través de los gobiernos, y creo que esa visión de cómo contribuye a Naciones Unidas, vista desde los presidentes, el panel de hoy nos ha dado otra mirada, ¿no? Cómo se construye también desde las personas, desde las historias y vivencias personales, y seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes, todo el mundo diplomático, han estado en diferentes lugares y han visto cómo los uruguayos y las uruguayas en general son actores muy importantes en la construcción de sus consensos, de soluciones, en contextos muy, muy diferentes, tanto los civiles como los militares, que también nos acompañan el día de hoy y en todos los esfuerzos que se hacen. Vale la pena recordar dos o tres cosas que hicimos juntos como Naciones Unidas, como la erradicación de la viruela, como tapar los agujeros de la capa de ozono, que hace unos años parecía un problema irreversible y que hoy ya es un problema casi solucionado. Esperamos que a mediados de este siglo se hayamos terminado de cubrir, pero digamos la solución del problema se ha ido encontrando y se ha ido implementando. Y por supuesto la razón por la cual se creó la ONU, que fue evitar una tercera guerra mundial. No quiere decir que no tengamos amenazas y problemas, todos somos muy conscientes del mundo convulso en el que vivimos, pero hasta ahora, digamos, se ha logrado evitar esa tercera guerra mundial. Y se han logrado muchas cosas más. Silvia mencionaba varias de ellas, también Raúl mencionaba la de Colombia. Hay tantas cosas bonitas que se hacen cuando se trabaja junto que realmente es difícil. La lista es interminable y uno ve cada día cómo hay cambios, digamos, que mejoran la vida de la gente. Siendo eso cierto, también es verdad que cuando hablamos de las personas más vulnerables, mientras nosotros hablamos aquí, digamos, están sufriendo muchísimo. Estamos en un mundo en el que las necesidades humanitarias son elevadísimas y que realmente organizaciones humanitarias que brindan servicios a cientos de millones de personas actualmente están viendo también un déficit, digamos, muy grande en la financiación que tiene consecuencias muy graves en la vida de la gente, en la seguridad alimentaria, en el acceso al agua, en la tranquilidad y la supervivencia misma. Entonces, ese es un tema que nos preocupa, porque actualmente, por ejemplo, solamente por dar algunos datos, la ayuda humanitaria al mes de septiembre está al 20% de lo que son las necesidades humanitarias. Lo que se ha movilizado es más o menos un tercio de lo que gasta Uruguay en su presupuesto público para todo el mundo. Ese es el presupuesto que hay para ayudar al mundo desde el punto de vista humanitario a día de hoy, que ha caído mucho con respecto al año pasado, y que evidentemente si hablamos de que hay $1 por persona en el mundo más o menos para hacer ayuda humanitaria, pues bueno, tenemos una idea de cuál es el caudal de solidaridad que mencionaba Enrique, ¿no? Este concepto de solidaridad internacional, qué recursos tenemos.
también, por supuesto, nos afecta a nosotros, no vamos a hablar mucho de eso ahora, pero es importante y es un mensaje que nosotros queremos pasar. En el día de hoy es importante el compromiso político, el tacto de diplomacia, y es importante también financiar los esfuerzos de solidaridad, porque si no, esa solidaridad se va a quedar en palabras nada más. Y como decía el secretario general, puede acabar incluso, lo dijo hace unos días, en un camino hacia la quiebra. Si seguimos así, vamos a, de alguna manera, fragilizar una organización y una casa común que realmente hasta la fecha ha podido dar resultados tremendamente valiosos, que son conjuntos, que no son méritos de una estructura, una burocracia, son méritos de una colaboración, son méritos de un esfuerzo colectivo. Y pongamos un ejemplo de las cosas que logramos hacer cuando trabajamos juntos. Desde 1990 hasta el día de hoy, 1.500 millones de personas han salido de la pobreza. Es un logro para la humanidad monumental, fabuloso. 1.500 millones de personas. Entonces, cuando trabajamos juntos, cuando colaboramos, cuando somos Naciones Unidas, más allá del secretariado, el esfuerzo colectivo es el que nos permite transformar y mejorar la sociedad. Termino diciendo una nota positiva. Creo que de todo lo que hemos visto, seguimos viendo esa voluntad y ese esfuerzo de trabajar juntos, seguimos viendo muchos lugares en el mundo donde hacen falta soluciones, hacen falta apoyos, crisis que trascienden la propia capacidad de los países de gestionarlas en muchos frentes, y donde el apoyo colectivo de la humanidad es más importante que nunca. Un mejor mundo es posible, y uno viendo justamente alrededor de la mesa todos estos países, los colegas de Uruguay, con ese compromiso con la paz y el multilateralismo, el compromiso permanente durante muchos años de las tropas de paz. Actualmente son unos 65.000, las tropas uruguayas han estado presentes todo este recorrido y van a seguir seguramente presentes en todos estos esfuerzos. Ese esfuerzo colectivo es el que permite transformar y seguir soñando con el mundo. Muchas gracias. Con este testimonial damos por finalizado el evento. Agradecemos la presencia de todas y todos.